Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Química 2 para 10º grado. Vamos a seguir con el tema del mol y masa molar. Voy a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron en la clase anterior. Hacíamos un repaso de cómo se calculaba lo que era la masa de un elemento de los que están en la tabla periódica. Recuerden que en la tabla periódica está lo que aparece registrado en la tabla periódica no es la masa atómica de un elemento, sino que la suma de las masas atómicas o el promedio ponderado de las masas atómicas de todos los isótopos que conforman un elemento. Cada uno de los elementos pues tiene varios isótopos y los isótopos varían en la cantidad de lo que son los neutrones. Teníamos aquí el caso de el isótopo de litio. El litio tiene dos isótopos. Está el litio 6 y el litio 7. Cada uno de ellos pues tiene una cantidad diferente de lo que son neutrones. En el caso del litio, el litio tiene tres protones en su núcleo y es lo que lo determina como átomo de litio. Pero en el caso de litio 6, pues tiene tres neutrones también, aparte de los tres protones, tiene tres neutrones en su núcleo, mientras que el litio 7 tiene 4. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre los dos isótopos. Vemos que en el caso del litio 6, pues es el más abundante, tiene un 92.58% de abundancia. Perdón, en el caso del litio 6 tiene un 7.42 y en el caso del litio 7 tiene un 92.58. Entonces, para saber la masa atómica promedio ponderada, lo que se hace es que se multiplica las unidades de masa atómica de cada uno de los isótopos por su porcentaje de abundancia y esos resultados pues se suman con lo mismo con los otros isótopos. Luego de que ya tenemos la suma de estas de las dos multiplicaciones, pues lo dividimos entre 100 para que nos dé el promedio de masa ponderada de lo que es el elemento. Y nosotros ayer calculábamos la masa atómica promedio de lo que era el cloro. Tenemos que el átomo de cloro pues tiene el elemento cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. Estos, pues en el caso del cloro 35, tiene un porcentaje de abundancia de 75.77 y en el caso del cloro 37, pues tiene un porcentaje de abundancia de 24.23. Al multiplicar las unidades de masa atómica por el porcentaje de abundancia, al final lo sumábamos y lo dividíamos entre 100 y nos daba que el porcentaje de masa atómica promedia para lo que es el elemento cloro es de 35.45 y lo corroborábamos en la tabla periódica. El cloro es el elemento 17 y efectivamente es 35.45 unidades de masa atómica. Luego hacíamos cómo se calculaba lo de la suma de la unidad de masa atómica para una molécula. Eso se calcula simplemente sumando las unidades de masa atómica de cada uno de los elementos que están presentes en la molécula. Teníamos el caso aquí del dióxido de azufre, que tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Luego vemos acá que lo hacemos por aparte. El átomo de azufre pues tiene una masa atómica de 32.07 unidades de masa atómica. Y en el caso del oxígeno, pues como son dos átomos de oxígeno, se tienen que sumar. La masa atómica del oxígeno es de 15.999 y sumando los dos, pues nos da un total de 31.98. Sumado a eso, las unidades de masa atómica del azufre y las del oxígeno da un total de 64.05 unidades de masa atómica. Eso es la masa de la molécula de dióxido de azufre. Y nosotros hacíamos esta que era la del carbonato de calcio, que esta pues tiene un átomo de carbono, un átomo de calcio y tres átomos de oxígeno.
Qué tarde tu cante de gallo, ¿ah? Bien, tenemos el caso del calcio, pues tiene una masa atómica de 40.08. En el caso del oxígeno son 15.999, pero como son 3 átomos de oxígeno, lo multiplicábamos por 3 y nos daba un total de 47.948. En el caso del carbono, pues la masa atómica es de 12.011. Sumado esas tres cantidades dan 100.039 unidades de masa atómica, que sería la masa de una molécula de carbonato de calcio. Ahora, vamos a seguir avanzando. Un mol se define como la cantidad de una sustancia dada que contiene tantas moléculas o entidades formulares como el número de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono. Ahora les explico a qué se refiere esto. Resulta que antes no se tenía una unidad para medir la cantidad de sustancia que había en una determinada sustancia. Entonces vino un señor de apellido Avogadro y tomó una cantidad, tomó 12 gramos de carbono y contó cuántos átomos habían en 12 gramos de carbono. A esa cantidad, lo que pesaban esos 12, la cantidad de lo que habían de átomos en 12 gramos de carbono, pues se le llamó número de Avogadro, que eso es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Era lo que habían en 12 gramos de carbono. Ahora, esos 12 gramos de carbono dieron la medida para lo que se conoce hoy como mol. Entonces, un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Pero eso también pueden ser moléculas. Si hay 0.6.022 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia, también se le llama un mol de esa sustancia. Entonces, para definirlo bien, siempre que vemos el dato que está en la tabla periódica, que vemos ahí, en el caso del oxígeno, 15.999, es lo que pesan, es el dato que pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si nosotros tomamos 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y los pesamos, van a dar como resultado 15.999 gramos. Eso es lo que va a dar aproximadamente. Igual, si nosotros tomamos 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, lo que van a pesar son 12 gramos con 0.011. Si nosotros tomamos 6.022 por 10 a la 23 átomos de litio y los pesamos, va a dar como resultado 6.941 gramos. Entonces, todos los datos que nosotros vemos en la tabla periódica que corresponden al peso atómico son un mol de esa sustancia, corresponden a un mol de esa sustancia. Entonces, un mol de hierro pesa 55.847 gramos. ¿Quién me puede decir entonces cuánto pesa un mol de osmio? Muchachos. Ni idea, profe. A ver, lo voy a explicar de nuevo. En la tabla periódica, la parte que corresponde al peso atómico, ¿sí? Eso estamos claros, ¿verdad? Ya identificaron dónde está el peso atómico de cada uno de los elementos. ¿Sí o no? Necesito que me corroboren para seguir avanzando, si no, no, o pienso que ya lo hicieron. Entonces, ¿todos saben dónde está ubicado el peso atómico de cada elemento? Sí, profe. Ok, bien. El peso atómico del hierro, por ejemplo. ¿Cuál es el peso atómico del hierro? ¿Dónde está hierro, profe? Es el elemento 26.
Ah, 55.800. 147. Ajá. 847, perfecto. Entonces, ese dato que vemos ahí del peso atómico es lo que pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, bien. Entonces, y a esta cantidad de átomos se le conoce como un mol. Un mol, correcto. Entonces, cada uno de los pesos que vemos ahí en la tabla periódica es lo que pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Lo que quiere decir que un mol de itrio, por ejemplo, que es el elemento 39, ¿cuánto pesa un mol de itrio? 88. Correcto, 88.905 gramos, porque los datos que están ahí están en gramos. Entonces, un mol de molibdeno, por ejemplo, el elemento 42, ¿cuánto pesa un mol de molibdeno? 95 puntos. No, tenerlo a leer. 95.94. Ajá. Bien, entendido entonces esto de un mol. Un mol equivale, siempre que hablemos de un mol, ya sea un mol de un átomo El peso específico. atómico. Sí, correcto. Si hablamos de un mol, de litio, por ejemplo, estamos hablando de 6.22 por 10 a la 23 átomos de litio. Bien. Y entonces, ahora, si nos preguntamos cuántos átomos hay en un mol de litio, sería 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ahora, si les preguntan cuánto pesa un mol de litio, se van a ir a la tabla periódica y van a buscar el peso atómico que aparece registrado ahí. 6.941. Correcto. Eso es lo que pesa un mol de litio. Profe, me aparece 6.939. A usted le aparece 939. Sí. Hay variaciones en las tablas periódicas. De seguro la suya es un modelo más reciente o es de otra editorial. Pero no varía mucho, no se preocupen. Bien, ahora, vamos a pasar a otra cosa. Siempre hablando con esto de los moles. Para saber la masa molar pues es las unidades de masa atómica que corresponden al peso de una molécula, ¿verdad? O sea, si nosotros venimos y sacamos el peso de esta molécula, pues el ácido sulfúrico que vemos acá tiene 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Si sumamos todo eso, nos da un peso atómico de 98.07 unidades de masa atómica. Bien, ahora, si hablamos de masa molecular, es esto mismo, pero expresado en gramos. Bien, esto equivale a gramos y a unidades de masa atómica. Ahora, si tenemos un mol, por ejemplo, un mol de esta sustancia de ácido sulfúrico, estamos hablando de que hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Si tenemos un mol de esto, ¿bien? Hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, que eso corresponde a 98.07 gramos de ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico es igual, tiene un peso de 98.07 gramos. ¿Bien? Y si nos preguntan cuántas moléculas hay en un mol de ácido sulfúrico, hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, vamos a ver. La pregunta es... Una pregunta. Dígame. No sé si ya lo habrá dicho, pero ¿cómo voy a saber yo cuántas moléculas tiene? Si estamos hablando de un mol, es este número, 6.022 por 10 a la 23. Ajá. Si estamos hablando de un mol. O sea, si tiene 2 moles, de ácido sulfúrico, Va a es ser el esta doble misma de cantidad. eso. Correcto, es el doble de esto. Oh, My God. ya entendí. Yo también. Ok, ahora, la pregunta es, para que nosotros tengamos un mol de ácido sulfúrico,
cuántos moles necesitamos de hidrógeno, cuántos moles necesitamos de azufre y cuántos moles necesitamos de oxígeno. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Para que nosotros podamos tener un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles necesitamos de hidrógeno? ¿Cuántos moles de azufre? ¿Y cuántos moles de oxígeno? No he cagado. ¿Cómo? No, nada, bro. No, yo no sé, profe, yo no entiendo. Ok, bien. Vamos a ver. ¿Cómo sacamos el peso atómico de la molécula de ácido sulfúrico? ¿Cómo hicimos para calcular el peso de esta molécula? De un mol, de esta molécula. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Quién me dice? ¿Ideas? ¿Cómo sé yo que es un mol de esta molécula pesa 98.07 gramos? Lo Ah, dividió por 100. No se le escuchó, estimado. Lo dividió por 100. ¿Para qué, estimado? No, digo yo, es una idea. ¿Y dividir qué dividí entre 100? No, nada, profe. A ver, ¿qué hicimos acá? ¿Se acuerdan lo que hicimos acá, verdad? ¿Qué fue lo que calculamos acá? Las unidades de masa atómica de esta molécula, ¿verdad? Y de esta otra. sí, Sí. Y sí, aquí decíamos, aquí vemos, que las unidades de masa atómica corresponden también a un mol, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? sí, profe. Ok, sí, entonces, ¿cómo sé entonces yo que las unidades de masa atómica son esto? La sumó. ¿Qué sumé? Esas cosas que acabas de ir anteriormente. Sumé el peso atómico de la molécula, ¿verdad? De los átomos que están presentes en la molécula. Ujú. Entonces, un mol de ácido sulfúrico corresponde a 98.07 gramos. Ahora, ¿cómo sé yo que pesa 98.07 gramos? ¿Qué Porque fue como dijo usted que se sumaba Ok, vamos a hacerlo pues, vamos a sumar. A ver, ¿cuánto pesa el oxígeno? Un mol de oxígeno. 15.999. 15.999. Entonces, 15.999 por 4. ¿Cuánto da? Sumado. Por 4, porque son 4 átomos de oxígeno, ¿no? ¿Cuánto da? 63.996. Ahora, veamos cuánto pesa un mol de azufre. 32.064. Entonces, sumémosle eso, 32.064. Ajá. Ahora, ¿cuánto pesa 36. un mol de hidrógeno? 1.0079. Ok, entonces, como son dos átomos de hidrógeno, sería, digamos, lo vamos a dar redondeado a 1 y lo vamos a poner por 2. Entonces serían 1 por 2. 2, ¿verdad? Entonces sería Sí. 32.064 por 2. Correcto. 192.12. No, estimada, lo sumó mal. Ay, no. Vuelvo a decir, profe, ¿cuánto? A ver, serían entonces 15.999 por 4, ¿verdad? 900, ¿qué? 15.999 por 4. 63.996. Ahora, Ajá. más
lo que pesa un mol de azufre. 32 32.064. Punto 64. Sí. Punto Punto 064. 064. 96.06. Ok, 96.06. ahora tenemos dos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno pesan 1.0079, ¿verdad? Ajá. Entonces, abran un paréntesis en la calculadora, le ponen más, ¿verdad? Abran un paréntesis Ajá. y ponen 2 por 1.0079. 1.0. Cerramos paréntesis. Sí, cierren el paréntesis. Sí, Ya. 98.07. Ok, 98.07, ¿verdad? Entonces ya Ajá. sabemos cómo hicimos para saber cuánto pesa un mol de esta Sí. sustancia. Entonces, la pregunta Ajá. es, para tener un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles necesitamos de hidrógeno? ¿Para qué? Para tener. Sí, para construir Dos. para construir un mol, para tener un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles necesitamos de hidrógeno? 2. 2 moles, correcto. Pura guasa esa niña, profe. No me estoy diciendo nada. 2 moles de hidrógeno. ¿Y por De qué no, ácido, profe? de azufre. ¿Cuántos moles de azufre necesitamos? ¿Por qué 2, profe? Creo que 2 también. 2. Ok, vamos a probar con 2. 2 moles de azufre. Profe, ¿por qué 2 de Ya hidrógeno? vamos a ver. Porque esa es espérate, esa es la valencia, vos. No. Entonces sí, así es. ¿Cuántos moles de oxígeno necesitamos para un mol de ácido sulfúrico? 2. 2 también. Vamos a ver. Negativo 2, os dije aquí, pero yo no sé. Ahora, Es que te digo por la entonces. valencia, pues. Sumemos entonces. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que necesitamos 2 moles de hidrógeno, 1 de azufre y 2 de oxígeno. Entonces, ¿cuánto pesan 2 moles de hidrógeno? Espérame. 2.01. A ver, sí, serían 2.0. Porque se multiplica el Sí, 1.007 por 2, va. sí. Eso es lo que pesan 2 moles de hidrógeno. Ahora, ¿cuánto pesan 2 moles de azufre? 64.122. 28 me sale a mí. 128. 64.128. 64.128 gramos. Ahora, ¿cuánto pesan 2 moles de oxígeno? 31.998. Gramos. Ahora, vamos a ver. Sumemos todo esto a ver si nos da este mismo número de acá. Porque si un mol de ácido sulfúrico pesa esto, quiere decir que esto también tiene que pesar esto de acá. A mí me sale 98.14. Todo tiene que ser igual, profe. Sí, claro, o sea, es un mol de ácido sulfúrico. Estamos viendo cuántos moles necesitamos de hidrógeno, de azufre y de oxígeno para tener un mol de esto, ¿no? Da 98.14. 98.14. Sí, ¿Y 98.14. por qué da diferente? Porque no son. Porque del azufre creo que lo dio mal Juana, el resultado. No, o es que hay que ver un mol menos. No, porque si le quitas un mol entero, entonces va a quedar, no, al igual no va a ser lo mismo. A ver, les voy a escribir la fórmula de lo que ustedes me dictaron acá. La Ok. fórmula Pero creo química que de ese daría mol. menos porque al Entonces, sumarle. lo que ustedes me dictaron fue un mol de hidrógeno 2. Vamos a poner tal y como es. Me dieron H2, me dijeron.
Y luego me dijeron que era S2, me dijeron. Y luego me dijeron que era O2, me dijeron. Eso es lo que ustedes me dijeron, que necesitamos 2 moles de hidrógeno, 2 moles de azufre y 2 moles de oxígeno para formar una molécula, un mol de ácido sulfúrico. Sí, ¿Está bien? sí. Yo digo que de... Esta molécula es igual a esta. No, Sí, porque mire, ve, lo que pasa es que ella es 4 porque sumaron los dos. pero de azufre yo digo que solo es un mol. ¿Verdad? Que solo es un mol. Aquí solo dice 1, ¿verdad? No hay ningún número, quiere decir que es 1, ¿verdad? ¿Está bien lo que ustedes me Sí, dictaron? porque se dice que es la misma molécula. Sí, es que estamos descomponiendo cuántos moles necesitamos para un mol de esto. Probemos con uno Entonces, ¿es uno de qué? de azufre. De azufre. Uno de azufre. Ok. ¿Qué otra cosa está mala? Los moles del oxígeno. Los moles de oxígeno. ¿Cuántos son? 4. 4, correcto. Ahora sí, entonces la molécula nos quedaría uno de Ah, azufre. ya entendí. O sea, de la molécula que nos vaya a salir ahí, de ahí vamos a sacar los moles. ¿Cuántos moles? Y son 4 acá. O sea, aquí, esto sí es ácido sulfúrico. Entonces, para tener un mol de ácido sulfúrico necesitamos 2 moles de hidrógeno, que la misma molécula lo dice, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Ahora, ¿cuánto pesa cada uno de ellos? El mol de azufre, ¿cuánto es que pesa? 32.064. 32.061. 0,71. 61. A mí me sale 64. Bueno, yo lo tengo 64, así que lo voy a poner 64. El de los 4 moles de oxígeno, ¿cuánto pesaban? $15.99. Ve, Son 4. 999. Son 4. Por 4. 63.996 me da. Ok, ahora sumemos todo eso. A ver si da 98.07. Sí, 98.07. Correcto. Entonces, para que nosotros podamos tener un mol de ácido sulfúrico, necesitamos 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Ahora, ¿a cuánto equivale 2 moles? ¿Cuántos átomos hay en 2 moles de hidrógeno? ¿Cuántos átomos? 2. No, 1. no. Ah, no, espérame. No, yo no sé. ¿Quién me puede decir? No. 4.03. A ver, ¿cuánto es un mol? ¿Cuántos átomos tiene un mol? 6.022. 6.022 por 10 a la 23, correcto. Eso equivale a un mol. Entonces, en 2 moles de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? El doble es 6.022 por 10 a la 23. ¿Cuánto después? Pere, profe. ¿Y cómo hago eso? Multiplicando. No. Pues sí, pero no puedo. Juana tiene que aprender a usar su calculadora. Es que no le entiendo, profe, un poquito retrasada, entiendo. ¿Por qué se sustituye? ¿Por qué tecla de la calculadora se sustituye este por 10? No sé. Por... Ay, no, profe, pero es que yo no estoy con calculadora científica ahorita. A ver, alguien que le ayude. ¿Por qué se sustituye? Hay una tecla de la calculadora que sustituye este por 10. ¿Cuál tecla es?
Dígame usted, pero. Eso tienen que memorizarlo, hipotes. Yo no se lo puedo estar diciendo, ni en el examen, ni en la universidad, Dígame, nadie lo se voy lo va a a escribir. decir. Se sustituye por la tecla que dice exponente. Sí. A ver, ustedes van a poner 6.022, luego presionan la tecla exponente y luego ponen 23. Y luego le dan igual. 6.022 por 10 a la 23. Sí, Eso me correcto. da. Pero dándole el doble. 6.02. Sí, pero hay que multiplicarlo por 2 ahora. Ah, es verdad. 1.2044 20. 1.20 por 10 a la 24. ¿Cuánto le dio? Yo, profe. 1.2044 2044. por 10 a la 24. Así. 1.2044. Por 10 a la 24. 24. Correcto. Así es. Ahora sí. Ahora, en un mol de ácido sulfúrico, de azufre, perdón, en un mol de azufre, ¿cuántos átomos de azufre hay? 6.02. Eso. 6.022 por 10 a la 23. Átomos de Ajá. azufre. Sí. Que solo hay uno. Porque solo hay uno, correcto. Ahora, en el oxígeno, ¿cuántos átomos hay? 4. No. ¿Cuántos átomos? En 4 moles. 2.4088 por 10 a la 24. ¿Segura, estimada? A mí me dio eso, pero Yo lo estoy dejando ahorita, profe. Espéreme. 2.4088 por 10 a la 24. Serían 2 puntos. Sí, 2.4088 por 10 a la 24. Ah, sí. 40, no, 40 y no sé qué. 2.4088 por 10 a la 24. Ok. ¿Entendido entonces esto? Sí, ¿Quedó claro ya? La Sí, diferencia entre mol y masa molar, ¿verdad? sí, profe. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y ¿Hasta dónde? continuamos hasta acá, ¿Hasta dónde? aquí, ¿A con la dónde? diferencia. Bueno, sí, pues. Entonces, seguimos. Mañana tenemos clase de química. Sí. Bueno, pues entonces seguimos en la siguiente clase. Adiós. Hasta Adiós. el rato.